Buenas tardes, estudiantes. Soy el ingeniero Augusto González. La asignatura Matemáticas. Vamos a hablar sobre las expresiones algebraicas, conceptos, clasificación y reducción de términos. Las expresiones algebraicas son la combinación de letras y signos, con lo cuales conocemos las expresiones matemáticas. Estas expresiones permiten las traducciones a las expresiones del lenguaje matemático al habitual. También surgen como obligación de traducir valores desconocidos a números que están representados por letras. En la rama de las matemáticas es la responsable del estudio de estas expresiones en las que aparecen números y letras. Las partes que la conforman son los bloques o grupos de construcción de las expresiones que están formados por letras y números. Estas pueden ser de factor literal y números como constante literal son llamados coeficientes. En el siguiente ejemplo, podemos decir, allí tenemos 3x más 2 menos más 2y menos 5. Esta es una expresión algebraica en la cual tiene tres términos. Tanto 3x, 2y y menos 5 es la forma de escribir las expresiones algebraicas que también se conoce como notación algebraica. También vamos a nombrar cada uno de los elementos que la conforman. Tenemos la variable, que es una también llamada incógnita, que es una de que las podemos utilizar las primeras y las últimas letras del abecedario. Los coeficientes son los números de los términos algebraicos que pueden tener signo positivo o negativo. Los operadores pueden ser más la suma, la resta, la multiplicación y la división. En la multiplicación se utiliza el punto o el asterisco porque la X se la utiliza para las variables. Y la división se utiliza la barra inclinada o también para las fracciones. Entre los paréntesis sirven para agrupar todos los términos de una expresión algebraica. El exponente son todas las potencias que indican que un número ha sido multiplicado por sí mismo muchas veces. Aquí pues en resumen los elementos o las partes de una expresión algebraica, las variables, cocientes, coeficientes, operadores, exponentes y paréntesis. La clasificación de estas las tenemos como monomios, binomios, trinomios y polinomios. El monomio es una expresión que contiene solo un término. Como podemos ver, aquí tenemos menos a, que es un monomio de una sola variable, menos 12a cubo b cuadrado es un monomio con dos variables y así podemos ver cada una de los ejemplos. Binomio es una expresión que tiene dos términos. Puede ser m menos n es un binomio que contiene dos variables, 3a cuadrado menos 2b es un binomio con dos variables a y b, x3 menos 7y cuadrado es un binomio con dos variables x e y. ¿Qué es un trinomio? Es el que contiene tres términos, como por ejemplo 3a más b menos 1 es un trinomio de dos variables a y b. Menos a cuadrado más 2a más 6 es un trinomio que contiene una sola variable. ¿Qué es un polinomio? Esta es una expresión algebraica que contiene dos o más términos. Es importante hacer esta aclaración, ya que en algunos textos modernos del álgebra pueden que sea un concepto mm, diversificado, que podemos decir que es la condición para que una expresión sea un polinomio es que todos los exponentes de la variable sean enteros y positivos. Sin embargo, siguiendo la primera definición, como ejemplo se tiene a menos 5b es un polinomio de dos términos que utiliza dos variables, a y b. X cuadrado más x más 6 es un polinomio de tres términos en una variable x. La reducción de los términos semejantes, sí, sí, que en una expresión algebraica se llaman términos semejantes a todos aquellos términos que tienen igual factor literal, es decir, aquellos términos que tienen iguales letras, símbolos literales e iguales exponentes. Tenemos como ejemplo a cuadrado, 6a cuadrado b cubo es un término semejante con 2 menos 2a cuadrado b cubo porque tienen ambos el mismo factor literal a cuadrado b cubo. Un tercio x5yz es un término semejante con x5yz porque tienen ambos el mismo factor literal, x5yz. Pero en el tercer caso, 0,3a cuadrado no es un término semejante con 4ac cuadrado, porque todos los exponentes no son iguales o están al revés.
Para poder reducir estos términos significa sumar o restar todos estos coeficientes numéricos en una expresión algebraica. Tenemos la reducción con signos iguales. Estos pueden ser llamados coeficientes, son sumados y delante del resultado se coloca el signo del término. Por lo tanto, si son positivos, los términos resultantes son positivos. En el caso contrario, serán negativos. Tenemos como, por ejemplo, 22ab cuadrado es igual más 12ab cuadrado es igual a 34ab cuadrado. O sea, tenemos la misma base literal, ab cuadrado, y sumamos los términos numéricos, 22 y 12. En el siguiente caso tenemos x cubo, que es la misma base, entre menos 18 y menos 9 se suma menos 27. Menos 6, que queda como término independiente numérico. Reducción con signos diferentes. En este caso se restan todos los coeficientes y delante del resultado se coloca el signo del coeficiente mayor. En este caso tenemos 15x cuadrado menos 4x cuadrado, 6 y 11x cuadrado y. Agrupamos los positivos y los negativos, sumamos entre el 15 y 6, como tienen la misma base, 21, y en los signos negativos sumamos igual, pero llevando el mismo signo, 15. Resolvemos entre 21 y 15, que nos da como resultado 6x cuadrado y. De esta forma, podemos reducir los términos semejantes que poseen signos diferentes en un solo término, aditivo. La reducción en suma. Se pueden tener varios polinomios con términos semejantes. Para poder reducirlos, se ordenan los términos de cada polinomio y manteniendo sus signos luego se escriben unos tras otros y se reducen los términos semejantes. Tenemos el siguiente ejemplo. El primer polinomio y el segundo polinomio. El segundo, entonces, agrupamos y con cada con el que corresponda, sumamos, siempre y cuando tenga la misma base literal. Tenemos como resultado de esta aquí, menos 5x, menos 6xy, más x cuadrado y, más 14xy cuadrado. En la reducción de restas, tenemos que podemos restar un polinomio de otro si se escribe el minuendo y luego el subtraendo con sus signos cambiantes. Y después se hace la reducción de los términos. Ponemos el primer polinomio con el segundo polinomio, ya cambiado los signos, y resolvemos con sus que tengan su misma base literal. Y el resultado de este polinomio va a ser 3a cubo menos ab cuadrado más 11b cuadrado c. En la multiplicación, todos los polinomios se multiplican de forma multiplicando cada término. En este caso, tenemos a más b por a más b. Multiplicamos cada término a por a más ab. B por a más b por b. En consecuencia tenemos a cuadrado más ab más b cuadrado, que es igual a cuadrado, términos semejantes a b, más 2ab más b cuadrado. En las divisiones podemos reducir dos polinomios a través de una división, que se debe encontrar un tercer polinomio al multiplicarse por el segundo divisor. Para esto podemos ordenar los términos del dividendo y del divisor. Como por ejemplo tenemos el siguiente, ya tenemos dos polinomios, uno a la izquierda y el otro a la derecha, que va a ser el divisor. Comprobamos cada término para el primero, encontramos su consiguiente, evaluamos, le cambiamos de signo y tenemos las operaciones respectivas y tenemos como polinomio resultante menos 2x cuadrado más 2xy, 8xy menos 5y cuadrado. Bueno, eso es todo, estimados estudiantes. Cualquier duda, no duden en consultarme. Muchas gracias.